Tengan todos buen día. Nuevamente les saludo el doctor Rudy Cajal, cirujano del Hospital Cader. El día de ahora vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el pie diabético y sus cuidados. Y creo que casi todos hemos conocido a alguien o hemos tenido un familiar que es diabético. Casi todos en nuestra familia tenemos un familiar diabético. Entonces tenemos que aprender mucho sobre los cuidados que deben de tener los diabéticos en sus pies. ¿Por qué se va a dar el pie diabético? Pues a grosso modo, la diabetes, entre una de sus complicaciones, es que produce cierto daño en los nervios y en la irrigación de los miembros inferiores, lo que se conoce como la angiopatía diabética, y los problemas nerviosos también, que van a ir disminuyendo la sensibilidad de los pies, que es conocido como la neuropatía diabética. Entonces, esos dos problemas nos van a ir sumando para que se vaya formando los problemas del pie diabético. ¿Por qué se va a ir dando el pie diabético? Como dijimos, hay una neuropatía, quiere decir que se pierde sensibilidad de los pies. Entonces el paciente diabético va a tener lesiones, va a tener golpes, va a haber heridas en el pie y él no va a sentir que esas heridas han ocurrido. Entonces cuando el paciente se venga a dar cuenta ya que tiene una herida, que tiene una lesión en el pie, ya va a ser muy tarde o el proceso ya va a estar bien complicado, ya va a tener úlceras de tamaño considerable, va a tener un proceso infeccioso que va a meritar quizá un ingreso y en el peor de los casos pues una amputación. ¿Qué es lo que sucede muy comúnmente? El paciente diabético se corta las uñas y se las corta mal, o va a algún lugar donde no tienen experiencia en ese tipo de cuidados del pie y hacen un mal trabajo en los pies, se dan pequeñas heridas, el paciente no las siente, y a la semana, 2 semanas que el paciente se viene a dar cuenta, tiene el dedo inflamado, infectado, y es cuando el paciente viene a consultar. Otra situación que ocurre muy comúnmente es que el paciente diabético en sus zapatos se le puede meter una piedrita, puede tener una astillita que le causa una lesión en la planta del pie o en los dedos, y él no se da cuenta. Como ha perdido la sensibilidad, no se va a dar cuenta. Entonces así es como se va a ir desarrollando el pie diabético. En otras ocasiones pueden ser ya lesiones muy evidentes, que realmente ocurra una herida, un trauma severo en el pie, y que por estos efectos de la neuropatía y de la angiopatía no hay una cicatrización adecuada y se da el pie diabético. ¿Qué es lo que el paciente diabético tiene que hacer para prevenir estas lesiones, para prevenir este tipo de complicaciones? Pues tener un adecuado cuidado de sus pies, que una persona calificada le enseñe cómo tiene que cuidar sus pies, cómo tiene que hacer el corte de las uñas, cómo tiene que hacer la limpieza de sus pies, y en el dado caso presentar a un uñero, pues tiene que consultar donde un profesional, donde un médico, que le va a dar el tratamiento adecuado para ese uñero. Otra cosa que puede hacer el paciente pues es usar un calzado especial. Existe calzado especial para los diabéticos, tienen unas suelas especiales para que no haya, que no se lastime la planta del pie y no se lastimen los dedos. Esos zapatos especiales, hay lugares donde los hacen o hay tiendas donde los pueden encontrar, y el paciente le puede consultar a su médico dónde lo puede comprar. Otra recomendación que es muy práctica es que el paciente diabético siempre tiene que usar calcetines blancos. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando el paciente diabético se quita el calcetín, puede revisar si en el calcetín hay algún tipo de secreción, si hay sangre, si hay alguna secreción amarilla que puede representar pus. Entonces el paciente todos los días, sin verse el pie, puede estar evaluando si hay alguna lesión o si hay algún tipo de secreción en el pie. Hay otro cuidado muy importante que tienen que tener los pacientes diabéticos, es que cuando van donde su médico, el médico que los está tratando, ya sea un especialista en medicina general, siempre cuando asiste a su control, el médico, parte de su chequeo general que le tiene que hacer es revisarle sus pies, a ver si no hay alguna lesión, a ver si no hay algún uñero que se está formando, para darle tratamiento en el momento adecuado y no esperar a que surjan las complicaciones. Las complicaciones pueden ser bastante graves. Todos conocemos pacientes que han sido amputados y quizás el problema empezó con un simple uñero, con una piedrita que se le metió en el zapato y terminó en una amputación. Se sabe que las amputaciones en pacientes diabéticos a consecuencia del pie diabético son la primera causa de amputación no traumática a lo largo de todo el mundo. Entonces es una complicación bastante severa, involucra bastante gastos, porque se ocupan antibióticos especiales bastante caros, el paciente tiene que estar ingresado, se le tiene que controlar bien el azúcar para que el paciente
sane adecuadamente. Otra complicación, tal vez el paciente no tuvo necesidad de que le realizaran una amputación, pero sí la cicatrización y el recuperar la función normal del pie va a tardar bastante tiempo. Por los problemas anteriores que mencionábamos de la neuropatía y la angiopatía, la cicatrización va a ser mucho más tardada, y lo que a un paciente normal lo hubiera cicatrizado en 15 días, un mes, a un paciente diabético le va a tardar 6 meses, si tiene suerte, ¿verdad?, en recuperar la función completa y normal de su pie. Entonces, aparte de que involucra bastantes costos médicos, también involucra pérdida de sus funciones normales. No puede trabajar, no puede movilizarse adecuadamente bien, tiene que estarse curando todos los días. Entonces son costos en todo sentido que involucra el pie diabético y que se puede prevenir bien fácilmente. Recomendación para todos los pacientes diabéticos: nomás noten algo anormal en su pie, una herida, una uña que se vea que esté creciendo inadecuadamente, pues consulten inmediatamente a su médico, ¿verdad? Y él les va a dar la mejor solución al problema para evitar todo este tipo de complicaciones. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva de mucho esta información. Les saluda el doctor Rudy Cajal.